Hola Armis, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hablar sobre los momentos que ocurrieron en el concierto número 2 de Las Vegas. Sin nada más que decir, comencemos. Bueno Army, antes de comenzar quería comentarles sobre este momento que pasó en el concierto número 1, donde pudimos ver que Jimin está en la pantalla grande y se pone a enviar besitos a Army. Y de repente Jungkook voltea y se está mordiendo el labio a Army al ver a Jimin dar besitos. Pero hablemos de que Jungkook ni siquiera disimula nada a Army y me encantó. Pero bueno, pasamos al segundo concierto Army, donde tuvimos momentos también de Jimin y Jungkook muy candentes. Jimin y Jungkook jugando con la cámara Army lo tuvimos en una de las presentaciones que hicieron al principio, y de allí Army en Live Goes On estaban cantando y de repente Jimin le toca el trasero a Jungkook y pues Jungkook no se quedó atrás porque llega donde Jimin y no solo le da dos nalgadas a Army, sino que agarra el trasero de Jimin y lo aprieta y de ahí le da dos nalgadas a Army. Wow, este momento me súper encantó de ver cómo Jungkook es con Jimin. Pasamos a este otro momento donde podemos ver cómo Jungkook se acerca a Jimin y de repente Jimin le da una palmadita en el cuello y no sé qué significa Army o qué quisieron dar a entender, porque los dos se ponen a reír después de eso y Jimin abraza a Jungkook y la sonrisa que tienen los dos Army nadie se las quita. En estos dos conciertos que hemos tenido Army, en serio hemos tenido demasiados momentos, chicos. Bueno, empezando desde abril hemos tenido demasiados momentos de Jimin y Jungkook Army. Y no sé ustedes, pero yo a Jimin y a Jungkook los miro como con más libertad de expresión en ellos. Más que todo ahorita que están en Estados Unidos, en general los 7 chicos se sienten como más libres Army, como no tener que estar específicamente a la cultura de Corea del Sur, que sabemos cómo es. Army, no sé ustedes, pero estos momentos que pasaron entre Jimin y Jungkook, yo sentí una gran tensión Army, sinceramente. Si se fijan bien cómo Jimin y Jungkook se quedan viendo, es como que ellos se olvidan de las personas que tienen alrededor y se centran en su propio mundo Army, al menos yo lo veo así, porque las sonrisas que hacen después de quedarse viendo y uno se queda como que si ellos se quedan juntos ahí algo más va a pasar. Y pues en este clip tenemos algo similar, ellos están juntos y de repente Tae llega e intenta como separarlos, pero Jimin y Jungkook súper juntos Army y no se separan. Army, por fin podemos confirmar la teoría de los tatuajes compartidos de Jimin y Jungkook. Como pudimos observar, la luna de tatuaje de Jimin sí es real Army. En el concierto número 1 no se la pudimos ver debido a que la camisa era un poco más alta del cuello, pero en este clip claramente se le puede ver la luna a Jimin. Y con el tatuaje de que se ha hecho Jungkook, que sería el eclipse, y cabal solo no tiene pintada la mitad de la luna y esa mitad de la luna la tiene Jimin Army. Creo que allí confirma todo Army y pues esperemos que en un futuro ellos puedan hablar de esos dos tatuajes. Y también Army, hay una gran probabilidad, como lo habíamos dicho en anteriores videos, que ellos hicieron el tatuaje el mismo día que fueron y entregaron las firmas al estudio de tatuajes. El momento que dejó colapsando a todas las Army fue este Army. Como sabemos, al final ya de todo el concierto ellos salen y pues en esta ocasión Jimin y Jungkook se lucieron Army, porque Jungkook llevaba cargando a Jimin estilo novia Army y pues creo que todos somos J-Hope. J-Hope es nuestra representación gráfica en este momento, es cuando vemos momentos de Jimin y Jungkook Army súper felices nosotras. Y pues la verdad, todo esto se me viene a la mente cuando Jungkook dijo: ¿estás celoso? Pues sigue celoso, yo seguiré sosteniendo a Jimin, aferrándome a Jimin. Army, sinceramente yo no sé cómo reaccionar ahorita, estoy súper emocionada por ese momento que se dio entre Jimin y Jungkook, tomando en cuenta que en el primer día ellos dos iban abrazados y por lo que pudimos ver también venían abrazados en este segundo día, pero simplemente Jimin
se lanzó a Jungkook y Jungkook lo cargó y hicieron esta hermosa escena, ARMY. O sea, ¿se imaginan que ellos se hubieran casado, por así decirlo, en Las Vegas, en el Drive, como dijo Junggi? Oh my God, ARMY, esto me pone muy sensible el tema porque siento que cada vez se están dando a conocer más, ARMY. Y muchos me van a decir que quizás exagero mi emoción al ver el momento de Jungkook cargando a Jimin, pero no, ARMY, simplemente no es por ese momento. Es porque tenemos tatuajes compartidos de ellos dos. Es porque tenemos demasiados momentos entre Jimin y Jungkook, ARMY. En cierto modo, ARMY, son inexplicables para decir que solo tienen una amistad, ARMY. Y pues esperemos a ver qué pasa, ARMY, en los otros dos conciertos que faltan todavía, ARMY. No sé si en este momento me siento celosa por cómo Jungkook carga a Jimin, o me siento emocionada, ARMY, por ver todos los momentos que hemos estado teniendo y ver que en este momento que lo cargó habían demasiadas cámaras y personas, ARMY, y todas gritando, y se vio específicamente como una escena de cuando salís de casarte, ARMY. Y pues, ay, lo siento, ARMY, pero esto me emociona demasiado a mí. Lo único que me queda decirle, ARMY, que disfrutemos cada pequeño momentos que hay entre Jimin y Jungkook y los que van a ver también, ARMY. Porque si Jimin y Jungkook en estos momentos se miran felices, ARMY, también las J-Pop Shippers seamos felices, ARMY. Pero sobre todo, ARMY, apoyándolos cual sea su decisión más adelante. Llegamos a la hora de los saluditos. Un saludito para Graciela, un saludito para Geraldine y un saludito para Sandra. Muchas bendiciones y abrazos hasta el país que se encuentren. Por último, ARMY, mencionarles que BTS estuvo en una ronda de prensa donde le hicieron preguntas y pues BTS ahí mencionó el tema sobre los Grammys. Estuvieron diciendo que estaban un poquito tristes al no haber ganado los Grammys porque ellos se habían esforzado demasiado, ARMY. Pero sabemos que no es culpa de los chicos, ARMY, ellos lo han estado haciendo perfectamente bien. Y pues los Grammys son injustos, la verdad, ARMY, por no reconocer a BTS, ARMY, pero esperemos que en un futuro sí se lleven un Grammy. Llegamos al final del video, ARMY, espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, activar la campanita y seguirme en todas mis redes sociales. Esperemos a ver qué nuevos momentos nos traen los demás conciertos de Las Vegas de Jimin y Jungkook. Sobre todo, ARMY, apoyándolos en la relación que tengan Jimin y Jungkook. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Chau, chau, chao.